Durante siglos, el arte gótico se ha caracterizado por proyectar los lados más oscuros del ser humano, transmitiendo ideas y emociones en un lenguaje sombrío y misterioso. Pero fue entrando al nuevo milenio cuando el mundo conoció una de las obras más negras y enigmáticas que esta corriente ha podido engendrar. Desde algún lugar desconocido, Sopor Aeternus se ha convertido no solo en la banda gótica más impactante de la historia, sino que a través de sus intrínsecas canciones, excéntrica escenografía e inquietantes mitos alrededor de su único integrante, se ha transformado en toda una leyenda urbana y creepypasta que se alimenta del morbo y descabelladas teorías de Internet. Una obra intensamente lúgubre y depresiva que proyecta de forma íntima la psique de su autor, transmitiendo con gran teatralidad una mente atormentada, trastornada, inmersa en la más triste agonía. Pero si su obra es un reflejo de su identidad, ¿qué patologías podría sufrir su creador? ¿Qué simbolizan sus aspectos visuales? ¿Y qué trastornos de la personalidad se ven recreados? Prepárate, porque este es el primer ensayo de una serie de videos donde, junto a distintos profesionales de la salud mental, vamos a analizar como nunca antes se ha visto la obra más oscura de la historia musical desde el campo de la psicología y el psicoanálisis. Y esta vez contaré no con uno, sino con dos psicólogos profesionales que harán gala de sus métodos científicos para adentrarnos en la perturbada mente de este gran artista y descubrir los trastornos mentales proyectados en Sopor Aeternus. Dale like a este video y suscríbete si aún no lo estás. Esa es la mejor forma en que puedes apoyar este canal. Sin más preámbulos, comencemos. Sopor Aeternus es una banda gótica mundialmente famosa de origen desconocido, cuyo único integrante visible es el inquietante cantautor Anna Barney. El halo de misterio que envuelve este proyecto musical es único, ya que más allá de lo oscuro que pueden ser sus canciones que abarcan diferentes géneros como el dark wave, gothic folk, post-punk y barroco, también lo es la siniestra personalidad que revela su compositor a través de sus videos y canciones, pues este es un personaje que no se muestra al público, no brinda conciertos ni conferencias, nadie lo conoce, nadie sabe dónde vive, nadie sabe de dónde es. Su nombre es extraído del relato vampírico del siglo XIX, Barney, el vampiro, el festín de sangre, pero nadie conoce su nombre real. Su música no solo se limita a sus canciones, sino que se extrapola a su escenografía y su misma vida personal, hasta donde él permite revelar, resultando en una obra audiovisual muy completa que nos transporta a los sótanos más lúgubres de la mente humana, presentando un personaje andrógino, enfermizo, mórbido, en un entorno decadente, abordando temas fatalistas como abrazar la muerte, la autohumillación, la soledad, desviaciones sexuales y añadiéndole a todo una fuerte alusión a las patologías y traumas psicológicos. Con el paso de los años, Anna Barney ha otorgado discretas entrevistas vía fax y audio en las que ha permitido conocerle un poco más. Ha confesado que Sopor Aeternus está ligado a su intimidad, que sus canciones son directamente vivencias personales plasmadas como diario y terapia para sobrevivir a una incurable tristeza que lo esclaviza desde hace mucho tiempo. Asegura que vive recluido en el más solitario anonimato, conviviendo solo con unos seres sobrenaturales con quienes interactúa diariamente y quienes le brindan la inspiración para crear su música. Él llama a estos seres paranormales The Ensemble of Shadows, el conjunto de sombras. Debido a este contexto paranormal, Anna Barney se ha convertido en toda una leyenda urbana alimentada por ideas conspirativas y creepypastas de Internet. Entre el año 2003 y 2008, Sopor Aeternus and the Ensemble of Shadows lanzó sus discos más relevantes, consolidando su estilo definitivo y ganándose un imbatible puesto dentro de la cultura gótica mundial como una de las bandas más oscuras y honestas jamás creadas, porque representa genuinamente el más puro espíritu del arte gótico.
Pero si Soporeternos es una obra íntima que refleja la psique de su autor, ¿qué significado se puede extraer desde un estudio psicológico? Pues a continuación, junto a dos profesionales de la salud mental, vamos a analizar la mente de Anna Barney para encontrar un diagnóstico clínico a través de su arte. Desde el primer momento en que Anna Barney aparece en escena, ya transmite ser alguien que no está precisamente bien de todas sus facultades. El nombre sopor es de hecho un término utilizado en la psicología, y The Ensemble of Shadows, estos seres paranormales que le hablan a Barney, se asemejan a experiencias que relatan algunos pacientes con problemas mentales graves. Tengo el honor de presentarles a dos profesionales de la salud mental, ambos psicólogos venezolanos que harán uso de su metodología para encontrar un diagnóstico clínico en Anna Barney. Jasley, ¿qué puedes decirnos acerca del título de esta obra? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la comunidad de cultura Duquesnach. Como la propia Anna Barney lo ha confesado, el conjunto de sombras hace referencia a estos entes no humanos que colaboran con ella en la creación de su música. Esto evidencia una percepción errónea de la realidad, ya que al escuchar voces y al experimentarlo y darle la explicación como algo místico, algo religioso, nos indica que la persona está teniendo experiencias sensoriales que no están en la realidad. De la misma manera, el nombre Soporeternos es un término que proviene de la psiquiatría, para referirse a un estado de conciencia. La psiquiatría lo define en 3 niveles. Vigil es estar completamente consciente, tal como lo estamos ustedes y yo al momento de ver este video. Coma es estar totalmente inconsciente, siendo imposible despertar incluso aplicando estímulos dolorosos. Y sopor es un estado intermedio entre ambos. Hernán, explícanos sobre este tema. Hola Raciel, muchas gracias por la invitación a tu canal y un gran saludo a tu público. Veamos, sopor es un término proveniente de la psiquiatría, refiriéndose a una alteración del estado de la conciencia caracterizado por un estado de somnolencia profunda, quedando reducida la respuesta a estímulos externos como el ruido, un pellizco, logrando que una persona despierte, permaneciendo desorientado y confundido como le ocurren a las personas luego de una convulsión. Y luego es capaz de volver a quedarse somnoliento rápidamente. En pocas palabras, podríamos sugerir que es un estado intermedio de conciencia en términos neurológicos. En lo personal, Soporeternos, que pudiera interpretarse como sueño eterno en el contexto de la banda, este nombre evoca una profunda sensación de melancolía, introspección y una conexión con lo oscuro y misterioso. Sugiere un estado de inconsciencia perpetua, una especie de muerte en vida o un anhelo por escapar de una realidad vivida como dolorosa. Es una metáfora de no lograr despertar de un letargo profundo a menos que se reciba una enorme estimulación, sin saber bien proveniente de qué. Soporeternos es una obra teatral repleta de simbolismos que revelan constantemente pistas de la personalidad de su autor, y con el conocimiento adecuado podemos interpretar un significado clínico a su dramatización. Estos dos profesionales no solo van a diagnosticar a Anna Barney, sino también nos van a demostrar cómo es el procedimiento de un psicólogo a la hora de analizar un paciente. También es importante mencionar que la impresión diagnóstica se refiere al juicio que emite un psicólogo tras observar, analizar el malestar que está manifestando la misma persona, y de esa manera saber cuáles son las pruebas que va a aplicar para poder evidenciar y dar con un diagnóstico definitivo. Para comprender el cuadro clínico de Soporeternos vamos a estar observando cada área de su vida a través de sus canciones, analizando sus letras, y de esa manera poder llegar a una impresión diagnóstica. Los síntomas que puede sufrir un paciente se categorizan en 2 grupos: síntomas positivos y síntomas negativos. Se llama síntoma positivo, pero no quiere decir que sea algo bueno, sino que al contrario, añade una experiencia que empeora el comportamiento del paciente. Los síntomas positivos son las alucinaciones, los delirios y el comportamiento catatónico desorganizado.
Cuando hablamos de síntomas negativos, nos referimos a una serie de manifestaciones que reflejan una pérdida o disminución de funciones psicológicas, que implican un empobrecimiento de la experiencia subjetiva y de las capacidades interpersonales, específicamente disminución en los vínculos, dificultades para experimentar placer y pérdida de la voluntad para hacer cosas, entre otros. Es evidente que solo el título Sopor Eternus, An Ensemble of Shadows, refleja alegorías a una distorsión de la mente, y este es solo el comienzo. A continuación vamos a profundizar en sus aspectos más visibles. Sopor Eternus se inspira en diferentes obras de arte más antiguas. Entre las influencias más predominantes tenemos el romanticismo oscuro, como la literatura de Edgar Allan Poe, las pinturas negras de Francisco de Goya, las películas de terror primitivas como Nosferatus y recursos narrativos del folclore medieval y antiguo de Europa, como vampiros, fantasmas, el Hades, todas obras de ficción inclinadas a la más profunda oscuridad. En psicología hay un fenómeno llamado nictofilia, que es una característica de aquellas personas que se sienten atraídas por la oscuridad, por lo misterioso, por lo paranormal. Esta característica pasa a ser un tema más profundo del psicoanálisis, en el cual las personas sienten que es una forma de canalizar esa energía, de ver cosas que no puede hacer directamente, pero que disfruta de verlo, como por ejemplo las películas de terror o los casos criminales, que no quiere decir que la persona vaya a cometer un acto criminal, pero que le atrae, ya que es una forma de canalizar la energía. Otro rasgo destacante de Anna Barney son sus perturbadores movimientos que recrea como un baile. Estos están inspirados en una corriente escénica llamada la danza del Buto o la danza de la oscuridad. Es una danza de origen japonés que se inspira en las terribles escenas que padeció Japón tras la explosión de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki en 1945, en cómo los sobrevivientes de esta tragedia vagaban gravemente heridos, desorientados como zombies sin rumbo, con la carne quemada y colgándoles del cuerpo. Un escenario apocalíptico. Este sufrimiento es la principal inspiración en la danza del Buto, que interpreta movimientos erráticos, incoherentes, antinaturales, que despiertan repulsión e inquietud en el espectador, simbolizando la desconexión de la mente con el cuerpo, la desintegración de la racionalidad, la deshumanización del alma hacia el subconsciente más primitivo, el miedo oculto en el inconsciente animal. Podemos observar que el baile o danza que practica Anna va a dos niveles. Por un lado, el movimiento corporal representado a través de la danza del Butó, sin ningún tipo de ritmo, de compás ni de sentido, transmite la sensación que está desfragmentada o que padece una lesión motora o vestibular, esto es, pérdida del equilibrio. Mientras que en un segundo nivel, el rostro tiene capacidad de transmitir emociones de tristeza, seriedad, hasta alcanzar muecas de sonrisa. Solo que en el contexto de las letras y la música parece no relacionarse, haciéndose incongruente en no pocas ocasiones. Todo esto, en un primer momento, sugeriría síntomas del foro neurológico. La forma de cantar de Barney es muy particular y constante. Parece simular una especie de llanto. De hecho, no fue hasta el año 2014 cuando Barney brindó una entrevista de audio y se pudo conocer su voz de forma más natural. Anterior a eso, únicamente se conocía su voz en su agónica forma de cantar. A mí, en lo personal, su voz me transmite mucha fuerza, ya que toma el control sobre su narrativa y expresa desde sus más íntimos sentimientos, pasando desde la tristeza, la rabia, la ira. Su voz a ratos parecen quejas, luego parecen reclamos, luego parecen descripciones. Abarca un abanico de tonos que atiende a expresiones afectivas. Si bien lo descubierto hasta ahora es simplemente impresionante, estos son solo los aspectos más superficiales. A continuación, exploraremos detalladamente el contenido de sus canciones para desnudar por completo la mente de este oscuro artista.
Los discos de Sopor Eternus no son precisamente conceptuales, no poseen un patrón narrativo estricto entre una canción y la siguiente, pero sí es cierto que cada álbum posee una esencia, un tema específico en el que giran las canciones que lo conforman. Cada disco posee una temática única y no solo se expresa en las canciones, sino también en el título del álbum, la portada y su sesión de fotos. Todos estos aspectos dan forma a una obra artística bastante redonda que imprime la identidad de su compositor. El disco con el que muchos conocimos a este artista es Le Flux du Mal, nombre que proviene del libro de uno de los poetas malditos, Charles Baudelaire, y junto al siguiente disco, Sanatorium Altrosa, hay una clara exposición al travestismo y la sexualidad. La canción más popular, In der Palastra, posee un concepto bastante ambiguo, donde Barney siente atracción pero al mismo tiempo envidia hacia la belleza y destreza de un hombre atractivo y musculoso. En entrevistas, Barney ha confesado que se siente mujer y que le gustaría ser mujer, pero no niega su condición de hombre. Sopor Eternus toca el tema de sexualidad y erotismo de manera muy directa, sus primeras experiencias homosexuales, los sentimientos de placer y disgusto que esto le causó, la vergüenza que experimentó, ese rechazo que percibió de parte de los demás, que luego él mismo también sentía hacia su propia condición. Es una persona que nació varón, pero que se identifica como Anna Barney, que es un nombre femenino. Nos hace pensar en que puede estar experimentando directamente una disforia de género. Muchas personas que tienen esta misma condición llegan a experimentar un malestar, ya que no hay congruencia entre su sexo, su género y su orientación. Así como los demás no lo comprendemos, ellos tampoco se pueden comprender a sí mismos, lo que les causa mucho rechazo, inconformidad con su ser y al verse al espejo rechazar todo lo que están viendo. Este travestismo que expresa Anna Barney en sus performances no es hacia lo erótico o hacia lo estético, sino hacia lo perturbador, hacia lo raro, grotesco. Es una forma también de expresar esa inconformidad que tiene con su cuerpo, con su ser y con la forma en la que ha nacido. El sentirse atraída pero a la vez sentir envidia por una figura masculina indica que siente vergüenza, siente rechazo hacia sí misma. Este le genera gran malestar, lo que sería la disforia de género que puede estar experimentando Anna Barney. Los álbums Dead Lovers Sarabande, Sarabanda de los amantes muertos y Es reiten die Toten so schnell, Los muertos viajan tan rápido, añade un estilo más barroco con instrumentos clásicos europeos. El primero aborda el concepto del descenso a los infiernos para salvar a un ser amado. Es un modelo narrativo muy famoso que se repite en grandes obras desde la antigüedad, como el mito de Orfeo, que data desde hace 500 años a.C., la Divina Comedia del siglo XIV, o más reciente el videojuego Silent Hill 2 del año 2001. El descenso a los infiernos simboliza en realidad un descenso al subconsciente para encarar nuestra propia sombra. La sombra es un término estudiado en el psicoanálisis, del cual ya hablamos en otro video, donde analizamos el significado de la canción Lichtgestalt de Lacrimosa. Si aún no lo has visto, te lo dejo al final de este video. El otro disco aborda abiertamente la temática vampírica, pero no el vampiro moderno como Drácula, sino más bien el original, de la Edad Antigua. Según creencias europeas, cuando un cadáver se convertía en vampiro, despertaba con un hambre tan voraz que lo primero que hacía era comerse el velo con el que fue sepultado, por lo que a los cadáveres se les colocaba una piedra en la boca para que si se convertían en vampiros se rompieran los colmillos nada más al despertar. También tengo un video sobre el origen y evolución de los vampiros, mediante la canción Carmilla de Titre de Vampire, por si deseas conocer este tema con más detalle. En el caso de Dead Lovers Sarabande, podemos considerar que el título nos introduce a una introspección profunda, dado que la zarabanda es una danza española que data del siglo XVII. La portada del álbum, donde se ve una Anna Barney en un lecho mortuorio, siendo velado por varios yos, nos invita a pensar qué murió en el personaje y quiénes aún están vivos para velarlo. La muerte como hecho objetivo irremediablemente marca una separación en lo físico, en lo sentimental,
en los vínculos. Nuevamente la introspección como elemento protagonista. Realmente Barney propone hacer un viaje hacia lo interno, inexplorado, desconocido, invitando a danzar, observarse desde varios ángulos, pero llevar a cabo todo esto genera miedo. Algo inquietante a nivel musical es que canciones como Hades Pluto o Dead Soul parecieran no solo representar la voz de Barney, sino que la intención fuera transmitir que otras voces también están participando. Voces siniestras que provienen de otro mundo y relatan oscuras fantasías o mensajes entrañables. Este recurso musical se repite en muchas canciones mediante efectos de sonido y corales. El álbum Es Reiten die Toten so schnell asume un contrasentido, como es que los muertos viajan, y tomando nuevamente en cuenta la portada, observamos una Ana asexuada con un ave negra en la boca, entrando, saliendo. Invita a pensar ciertamente en lo más primitivo del ser, su identidad, sus vínculos. Cabe destacar en este disco el tema Sopor Frater Mortis Est, o sea, el sueño es el hermano de la muerte. El tema lúgubre, melancólico, aislamiento entre otros, cobran fuerza para ser expuestos, pero al mismo tiempo creando conflictos internos que generan miedo y emergen pensamientos intrusivos, aquellos pensamientos que no desea tener, pero que aún así invaden su mente. Los primeros discos de Sopor Eternus, Ich tote mir, Me estoy matando, y Todeswunsch, Deseo de muerte, tienen un estilo musical inclinado al indie folk, cuya temática principal es el suicidio. Hablar sobre ponerle fin a su propia vida es la reacción más trágica que puede tener una persona ante una situación altamente estresante. En el caso de Ana Barney, expresa esto como algo poético, algo hermoso, el ponerle fin a todo. Quiere decir que no comprende del todo lo que está sintiendo y que ve esto como la única salida al dolor que está sintiendo. Esto no es algo bonito, al contrario, es una enfermedad, es un signo directo de que la persona está padeciendo un trastorno depresivo y requiere atención médica. Sin duda, uno de los discos más perturbadores de Sopor Eternus es Chambre d'Echo, where the dead bird sings, la habitación del eco, donde los pájaros muertos cantan. Es un álbum cuya temática evoca la imagen romantizada de los manicomios y enfermos mentales vistos en películas y libros de terror. En sus fotos podemos ver a Barney dentro de un sanatorio sucio y abandonado, en situaciones que evocan la locura, atado con una camisa de fuerza, acostado en una camilla, dopado, gritando. El sitio donde se realizan estas fotos es de hecho un antiguo hospital psiquiátrico en Austria llamado Narrenturm o La Torre de los Locos. Este álbum está lleno de sadismo, dolor y locura, donde enfermedades mentales, alucinaciones, autopsias y voces demoníacas son algunos de los temas explorados, una representación magistral de la demencia. Mucho se ha hablado sobre los locos y los manicomios, pero pasemos a revisar brevemente algunos conceptos de la psicopatología para comprender lo que viene a continuación. Una psicosis es una afectación mental que consiste en la pérdida del contacto con la realidad, llevando a que la persona no distinga lo real de lo falso. Esto es visto a través de dos grandes conjuntos de síntomas, las alucinaciones y los delirios. Puede haber alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, táctiles y gustativas. Las alucinaciones son percepciones sin objeto, sin estímulos reales. Los delirios son alteraciones de las creencias donde la persona que las asume como verdaderas, sin capacidad para reflexionar ni aceptar pruebas en contrario. Una persona con psicosis muestra pensamientos desorganizados, haciendo que lo que hablan a veces sea poco comprensible o creíble. Es necesario saber que en muchos casos la psicosis aparece de forma episódica. Esto quiere decir que la persona presenta los síntomas bien sea por horas o por días. Podemos deducir al ver el álbum La Chambre d'Echo que se mueve en un entorno psicótico, visto a través de la metáfora de la habitación de eco que titula la producción. La tal cámara no sería otra cosa que la mente, donde ocurren ecos con alucinaciones que vendrían a ser voces que aparecen allí con ideas y demandas propias. Además, añadir la expresión poética de los pájaros muertos cantan, nuevamente alude a lo delirante, cuando en la realidad nada muerto pudiera cantar, mostrando una vez más el contenido de su lírica apuntando hacia lo luctuoso.
Definitivamente este es un álbum que nos sumerge en la enfermedad mental en el ámbito donde se espera que se reponga. También tengo un video donde exploramos la psicosis más a fondo junto a una bella psicóloga mediante la canción Papercut de Linkin Park. En el álbum Have You Seen This Ghost? ¿Has visto un fantasma? Se encuentra una canción muy interesante llamada Cornucopia d'Amor, que habla sobre cómo Barney se siente miserable al verse al espejo debido a que come descontroladamente sin siquiera tener hambre. También encontramos la canción Sleep, que posee un videoclip el cual analizaremos en profundidad en el siguiente video junto a una psicoanalista. Así que suscríbanse a este canal para que no se lo pierdan. Comer no por hambre, sino por llenar un vacío, es un signo del trastorno de conducta alimentaria compulsiva. La persona come por ansiedad, tiene atracones y luego sentir culpa, pero no hacer nada para compensar esa culpa, hasta el punto de que esto se ve reflejado en su salud física, en el caso de la bulimia, a través de purgarse, o en el caso de la anorexia, de ir privándose poco a poco la alimentación. El disco Songs from the Inverted Womb, Canciones desde el útero invertido, fue el que añadió instrumentos infantiles a la fórmula musical de Support Eternus, como un piano de juguete, clarinete, caja musical, y tiene como temática relatar varias anécdotas vividas por un niño a modo de cuentos, aunque nunca se aclara quién es el niño de estas historias o si se trata de varios. Con los instrumentos de juguete y estas temáticas infantilizadas, Support Eternus nos narra una historia de infancia herida. Nos cuenta cómo desde muy temprana edad estuvo familiarizado con estos sentimientos de tristeza, de vulnerabilidad. Las personas que tienen una infancia difícil, en la que han sufrido maltrato, abandono, negligencia parental o la muerte de una persona muy cercana, quedan con esa herida, con ese trauma que impacta fuertemente sobre su personalidad. La característica más relevante de las personas en su adultez tras sufrir una infancia difícil es la baja autoestima, la inhibición, el retraimiento, la dificultad para abordar situaciones en las cuales se vea muy comprometida la parte emocional. A pesar de que este disco son relatos en tercera persona, la primera canción es contada en primera persona por Anna Barney, y es aquí donde se revela un dato sumamente trascendental para comprender su sufrimiento, pues nos dice textualmente que de todas las palabras y frases que existen en el mundo mortal, solo hay una que odia más que cualquier otra. Es para él la palabra más repugnante que conoce. Esa palabra es mamá. Desde el punto de vista psicológico, expresar a viva voz la repulsión por la madre genera fuertes implicaciones en la estructura mental de cualquiera. Ya el título referido a un útero invertido nos avisa de lo que viene. La figura materna es quien contiene el nuevo ser humano por 9 meses, quien lo cuida, le habla, lo estimula, le pone nombre y después del nacimiento lo sigue alimentando, lo protege y le enseña cosas. El rechazo crudo y directo hacia la madre nos habla de una relación humana fracasada, donde las necesidades básicas no fueron cubiertas, teniendo como consecuencia que los próximos vínculos en el futuro sean cuando menos conflictivos. Una relación conflictiva con la madre va a generar un patrón de apego desorganizado, donde la figura de la madre representa dolor y miedo en lugar de ser el apoyo psicológico o el apoyo vital que se supone que tengamos de la figura materna. Entonces el niño crece con miedo y a la vez con la necesidad de afecto por parte de esta figura. El apego desorganizado es el patrón de apego más complejo porque las personas buscan cercanía física, pero a la vez se alejan mentalmente para no sufrir al experimentar una relación afectiva, ya que esto lo han vivido con su figura más significativa. Suelen tener relaciones conflictivas en las cuales su forma de expresar afecto es a través de el maltrato, a través del control. En la adultez pueden experimentar ira,
enojo y frustración por no sentirse queridos y por no saber cómo llevar las relaciones interpersonales y de pareja, al punto de que pueden llegar a quedarse solos por no poder llevar una relación sana. Muchas veces detrás de una relación altamente conflictiva existe un patrón de apego desorganizado. Soporeternos nos revela una gran gama de simbologías que se pueden interpretar como estados alterados de la conciencia. Desde el título hasta sus canciones y su comportamiento visual, Anna Barney pareciera revelar que sufre de delirios. Estos seres de otro mundo con los que él afirma interactuar y que pareciera representarlos en sus canciones podrían simbolizar alucinaciones visuales y auditivas, un síntoma muy recurrente en una enfermedad tan famosa como temida. Es claro que a lo largo de toda la obra de Soporeternos podemos encontrar referencias de comportamientos psicóticos. Dentro de la psicosis, la más conocida de ellas es la esquizofrenia, término que deriva del griego eschizein, significa dividir, y phrein, significa mente, lo que literalmente significa mente dividida. Este trastorno consiste en una marcada ruptura con la realidad, mostrando los ya mencionados síntomas positivos y negativos, con una perturbación importante de los pensamientos, las emociones y las conductas, que genera un deterioro significativo en la vida y vínculos de la persona que lo padece, viéndose extraño, raro, excéntrico, estrafalario, tendiendo a la paranoia, que es un miedo intenso e irracional hacia elementos de la realidad. Piensa que los van a dañar o engañar. La vestimenta, los movimientos, la falta de estos, como por ejemplo la catatonia, que es la ausencia prolongada de movimiento, incluso en posturas bastante inusuales como si se tratase de una estatua. Se considera que la esquizofrenia, más que una sola enfermedad, es una sucesión de varios síntomas y que pueden también desencadenar otros trastornos como depresión, adicción y desórdenes alimenticios. Para que una persona desarrolle esquizofrenia debe poseer una predisposición genética, antecedentes familiares de enfermedades mentales o consumo de drogas en el embarazo de la madre. Pero es necesario un desencadenante que active esta enfermedad. Puede ser el consumo de drogas recreativas como la marihuana, el LSD, o más comúnmente una situación de profundo estrés y ansiedad, como la muerte de un familiar, un abuso, una ruptura, una experiencia tan negativa que genere un trauma tal que abra estas puertas ocultas en la mente. Para obtener una impresión diagnóstica de esquizofrenia, basta con entrevistar a la persona, siendo que a través del interrogatorio clínico se obtienen los síntomas. Si revisamos autorretratos dibujados por esquizofrénicos, podemos ver un patrón de dualidad. Una persona junto a alguien o algo, una sombra, algún tipo de figura indistinguible que emana de él, que habita en él, que vive dentro suyo y lo atormenta. Si nos fijamos en varios videos de Anna Barney, podemos apreciar el uso de un efecto espejo que muestra dos versiones de él. A su vez predominan los colores negro, rojo y amarillo, y casualmente estos son los colores recurrentes en las pinturas de pacientes esquizofrénicos. Todo parece apuntar a que esta es la enfermedad que padece Anna Barney. Pese a todos los comportamientos y discursos excéntricos de Anna Barney, no podemos concluir abiertamente que posea una impresión diagnóstica de esquizofrenia, dado que no observamos una desorganización del pensamiento. Por el contrario, mantiene un discurso que nos puede sonar extraño, pero es coherente. No anda defendiéndose como en el caso de los paranoicos, pero sí se queja frontalmente de las relaciones humanas. Entonces, deja ver que existen elementos psicóticos, pero con elementos afectivos también importantes. Llevar a cabo una impresión diagnóstica nos remite a aprovechar el material que ofrece el autor, permitiendo acompañar su discurso y observar los esquemas que componen su personalidad. Hay una diferencia entre trastornos cognitivos y trastornos afectivos. Determinar en cuál de ellos se origina el problema es fundamental para un diagnóstico preciso del paciente. Podemos mencionar que existen los trastornos neurocognitivos, que son afectaciones de las funciones mentales superiores,
como la memoria, la atención, la concentración, trayendo como consecuencia la dificultad de nombrar cosas, recordar información específica, orientarse en lugares o fechas, por lo que una lesión neurológica produce una alteración en el comportamiento. Dentro de este conjunto podemos hallar como más conocido las demencias, por ejemplo el Alzheimer. Con esto cabría decir que no estamos frente a un trastorno neurocognitivo, ya que al menos a través de sus canciones no encontramos síntomas que nos indiquen interferencia alguna producto de lesiones neurológicas. Uno de los trastornos psicológicos más recurrentes en nuestra sociedad actual son los trastornos del estado de ánimo. Son un grupo de alteraciones psicológicas en el cual la persona se le dificulta el poder regular sus propias emociones y afectan directamente el estado de ánimo, llegando a distorsionar la percepción que tiene la persona sobre su entorno. De esta manera llega a impactar fuertemente en los distintos ámbitos de la vida. Esta dificultad para socializar y vincularse le genera angustia y esto agudiza aún más el cuadro clínico, como es en el caso de Ana Barney. Los 5 trastornos del estado de ánimo más frecuentes son la depresión mayor, la distimia, la bipolaridad tipo 1 y tipo 2 y la ciclotimia. Ana Barney basa muchas de sus composiciones en la tragedia, en una profunda tristeza, trastornos mentales y una baja autoestima. La depresión es una respuesta de carácter emocional en la cual nuestro cerebro se coloca en una situación de desesperanza, de pérdida, de desilusión. Aparece el llanto fácil, la apatía, la falta de apetito, el insomnio o la hipersomnia, la falta de motivación, sentimientos de desesperanza y puede aparecer finalmente la ideación suicida. La depresión requiere una atención multidisciplinaria, terapia psicológica, puede requerir medicación. Para hacer un diagnóstico a Ana Barney tenemos que tomar en cuenta estos dos grandes ejes del trastorno del estado de ánimo y un trastorno de la esquizofrenia. Pero si Ana Barney presenta tanto síntomas cognitivos como síntomas afectivos, ¿cuál entonces es la impresión correcta? Aprovecho este momento del desenlace para informarles que tanto el veterano psicólogo Hernando Oliveira como la profesional Jesly Caro están ofreciendo sus servicios como psicólogos clínicos de forma online. Si te encuentras atravesando un problema personal o laboral, si te sientes mal, solo, si necesitas conocerte a ti mismo o simplemente alguien con quien conversar y desahogarte, puedes comunicarte con cualquiera de ellos desde cualquier parte del mundo mediante sus contactos que te muestro en pantalla. Y con el código exclusivo de este video, Dunkelnacht, puedes contactarlos y te brindarán un descuento del 40% en su primera consulta. Sus conocimientos y calidad humana han sido cruciales para la realización de este documental, así que no dudes de que estarás contando con verdaderos profesionales de la salud mental. Si la depresión mayor y la esquizofrenia son los dos candidatos más acertados hacia la condición mental de Ana Barney, ¿cuál sería entonces la impresión definitiva? ¿Hay acaso una enfermedad que combine ambas condiciones? Pues la respuesta es que sí. Su nombre es el trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo es un trastorno que combina los síntomas de la esquizofrenia, como son las alucinaciones, los delirios y el comportamiento desorganizado, con un trastorno del estado de ánimo como la depresión o la manía. Las causas son genéticas, aunque todavía se sigue investigando. Las consecuencias son todos los síntomas de la depresión, todos los síntomas de la esquizofrenia, dificultad para relacionarse, deterioro en el autocuidado y puede llegar a cometer el acto de quitarse la vida. Un esquizofrénico suele presentar aplanamiento afectivo, o sea, no expresa emocionalidad en su conducta, mientras que el esquizoafectivo las manifiesta de forma exagerada. Como ejemplo conocido en mi experiencia profesional, una paciente internada con dicho diagnóstico alrededor de los 50 años, que se vestía de colores muy brillantes, maquillaje recargado, uñas de rojo intenso, peinado extravagante, muy alegre en ese momento.
afirmando que era la mujer más bella de la tierra, que así se lo decían todos los hombres, cuando la verdad ni salía de casa. O sea, era un delirio. Al verlo, una persona pensaría rápidamente que la mujer se vestía estrafalaria y que hablaba de forma extraña. Cuando en una entrevista le preguntaron a Barney por su madre, él confesó que ella era una figura que solo le proporcionaba 3 cosas: comida, ropa y palizas. Sopor Eternus es la obra de una persona que tuvo una infancia difícil, una relación muy conflictiva con su figura materna, que no sentía que encajaba en la sociedad. De alguna manera su mente se refugió a través de la soledad en crear estos otros entes que le hacen compañía. Pudo haber tenido muchos traumas, muchos momentos realmente dolorosos, y la música fue un escape a todo esto. Más que asignar una etiqueta diagnóstica a Sopor Eternus, cabría realizar una comprensión diagnóstica. Su narrativa consiste en colocar como protagonista el sufrimiento humano en cualquiera de las etapas de la vida y con quien fuere, dejando ver su incomodidad con su identidad, tanto como persona como de género, su inconformidad en las relaciones humanas, como con su madre y con otros que le han interesado, describiendo un ser humano con una estructura de personalidad rota, cuya consecuencia es la constante autocrítica, inconformidad con su género biológico, críticas y quejas constantes acerca de los demás, disgusto con su origen familiar, impidiendo cada una de estas cosas establecer relaciones que sean sanas. Por esta razón es importante cuidar nuestro equilibrio emocional, preservar nuestra tranquilidad, cuidar nuestra nutrición y los vínculos, sobre todo los familiares, para tener un entorno social que preserve la salud física y mental. Cualquier persona puede experimentar un episodio depresivo ante una situación muy estresante, una crisis, un cambio. Para evitarlo, lo primero es cuidar de nuestro estilo de vida, dormir al menos 8 horas, alimentarse bien, tener alguna rutina, actividad física que te guste. No tomarse tan personal las expresiones de arte que nos muestran las autolesiones y la autodestrucción como algo poético, porque realmente esa no es la salida. Y cuidar de sí mismo para poder llegar en algún momento a tener esa mejor versión de ti que está ahí esperando que saques la mejor versión de ti. Todos nosotros en algún momento de la vida tendremos un problema que nos desborde. Por ello es crucial aprender a reconocer cuando un problema sobrepasa nuestra capacidad de dar respuesta. Y sobre todo, aprender a pedir ayuda, asistir a psicoterapia. Así como debemos ir al dentista para una revisión anual, vaya a un psicólogo o un psiquiatra con quien se sienta en confianza y exprese lo que necesite. Y si presenta una dificultad, pues más rápido asistir a psicoterapia. Así como Sopor Eternus aprendió a expresarse a través de la música, sus letras y su poesía, en aprender lo más que pueda sobre el arte y sobre lo gótico para poder sacar todo eso que estaba sintiendo, nos da esa inspiración de que hay otras formas de sanar y de sacar todo ese sufrimiento antes de pensar en una forma trágica de acabar con todo. Mejor es buscar qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, cómo puedes dar algo al mundo, y siempre va a haber alguien que lo va a apreciar. Es necesario reconocer que la obra de Sopor Eternus es densa, oscilando entre la expresión cruda de un sentimiento hasta el uso poético de metáforas, siendo que Sopor Eternus los trae a la vista entrando en contacto con el sufrimiento humano, convirtiéndose en la voz y cuerpo de aquellos que no se atreven o no quieren hablar. Encontrando un camino a través de su música, sublimó el dolor y lo transformó en una obra artística. Desconocemos si el ser detrás de estas melodías es real o una invención del imaginario artístico, pero es innegable que la profundidad con la que aborda temas tan íntimos y ajenos al cotidiano como la disforia de género, la depresión, la psicosis, es muy complicado que lo explore de forma tan apasionada alguien que no haya atravesado una experiencia similar.
Sea verdad o no, me atrevo a asegurar que Anna Varney es uno de los artistas más honestos y originales en toda la historia del arte, trascendiendo la musicalidad para volverse un ícono que proyecta la más perturbadamente jamás concebida en una canción, y con su sensibilidad ha conectado con millones de personas de todo el mundo que se identifican con su dolor. Sopor Eternos es un diario y una bitácora para quienes vagan por la vida en búsqueda de un ápice de consuelo que los despierte de su doloroso letargo, de un eterno sopor. En el próximo video analizaremos a Anna Varney, pero esta vez desde el campo del psicoanálisis con una nueva profesional invitada para explorar esta obra desde un ámbito más onírico y esotérico. Así que suscríbete y dale like a este video para que no te lo pierdas. Quiero agradecer a todos los profesionales que hicieron posible este gran documental, especialmente a Hernán y a Jesly. No olviden contactarlos con el código Dunkelnacht para recibir hasta un 40% de descuento en su primera consulta. Les dejaré otros 2 videos analizando canciones de rock mediante la psicología para que continúen disfrutando de cultura Dunkelnacht.